Joder, ¿saliste en la tele hablando del... Hostia, que salí en todas las televisiones, tío. Si me han hecho memes, me han hecho caricaturas. Al principio lo hicimos de un modo muy artesanal, estamos hablando de principios de los 90, todavía, en fin, las redes y las tecnologías domésticas no han eclosionado y pues prácticamente lo que hacías era pues un poco seguir el modelo de lo que sería, por ejemplo, la Factory de Lou Reed, ¿no? de Andy Warhol, que es pues contar con la gente que conoces, con tu red de contactos, contarles cómo podemos generar una realidad con un proyecto de gestión distinto y bueno, pues al principio era una red abierta y sin, digamos, sin un programa para que cualquiera que le interesara por el modo de gestión, no por la ideología ni por el contenido de la propuesta, sino por cómo se gestionaba, le interesara participar en ese experimento, pues en fin, pues había artistas visuales, había escritores, había poetas, había la necesidad de buscar una práctica que se pudiera ubicar en el campo de lo artístico, pero que no respondiese a los patrones que regían en la institución. Es decir, tú acabas la carrera con una serie de cosas en la cabeza, te das cuenta de que primero no te va a esperar nadie en este mundillo, de que no tienes ningún tipo de proyección profesional, de que consideras que a través de lecturas de sociología del arte, por ejemplo, que la institución artística es reflejo de un sistema capitalista que tú quieres abolir y que al que no quieres ajustarte, entonces empiezas a buscarte la manera para salirte un poco del papel, ¿no? Mi vocación era la escritura, pues saber cómo podía escribir pero saliéndome del papel, ¿no? Cómo podía intervenir en el flujo de los signos, pero desde una iniciativa diseñada por mí o diseñada en función de condiciones objetivas que yo percibía y que eran, por ejemplo, pues que había mucha gente practicando el arte de manera altruista como medio de expresión y esta gente que no encontraba espacio en los canales habituales pues creaba su propio canal, claro. Ya fuese un fanzine, ya fuese una radio libre. Entonces yo quería apoyarme un poco, ya fuese una casa ocupada, un centro social, claro. Yo quería apoyarme en estas estructuras mínimas para proyectar lo que yo estaba haciendo. Y en algún momento nos dimos cuenta de que lo que nosotros estábamos tratando de construir de esa manera artesanal se estaba generando a través del circuito de arte correo, de mail art y de los fanzines, ¿no? Entonces, como existía todo este magma de intercambio entre gente que producía de manera, digamos, autónoma, pero no existía, digamos, una especie de sindicato, ¿no?, que aglutinase todos esos proyectos, yo lo que quería generar a través del proyecto y de entrar en esas redes que ya se estaban constituyendo era crear conciencia dentro de las redes, ¿no? Conciencia de que estábamos haciendo algo distinto y de que estábamos retando al espectáculo, a los modos de transmisión cultural que habíamos heredado, ¿no? Claro. Cultura es que se cultiva, una civilización hay que cultivarla, ¿no? Hay que institucionalizar, digamos, los significados, ¿no? Y a mí lo que me interesaba eran emergencias expresivas, significativas, que no estaban amparadas por lo que era el sistema de las artes, por ejemplo, ni ningún circuito oficial, ¿no? El circuito oficial de la comunicación. Los grafitis, los fanzines, cosas que aparecían como las plantas silvestres en las cunetas, ¿no?, que nadie las cultiva y sin embargo existen, ¿no? Ese era mi foco de atención. Ahí es donde yo quería intervenir para darle vida a eso y generar un modelo de cultura que no estuviese tan cultivado desde arriba, ¿no? Adoptamos esa forma de transmisión que consiste en que tú no adoctrinas desde arriba, no lanzas un mensaje unidireccional desde una posición de poder, sino que utilizamos más bien el método de infección, de cómo transmitirnos, reproducirnos en la cabeza de otro para producir un espacio significante común. Por ejemplo,
el uso de nombres múltiples pues iba en esa línea, ¿no? No utilizar la autoría como modo de transmisión, sino de utilizar más bien como un personaje genérico que cualquiera puede reproducir. El propio nombre Industrias Mi Cuerpo utiliza un poco esa estratagema, que es la de que cuando tú enuncias el nombre del colectivo, inmediatamente te estás incorporando a él, porque estás diciendo que es tu cuerpo, Industrias Mi Cuerpo, ¿no? Bueno, era un truco a nivel semántico solamente, ¿no? Pero que ya daba un poco la pista de que cuáles eran las intenciones, ¿no? Por ejemplo, el anti-copyright que utilizábamos como todas las publicaciones anarquistas, ¿no? Que un poco también nos viene la vocación del anarquismo y de su difusión a través de pequeños panfletos, pequeñas revistas, ¿no? Autoproducidas y tal. Pues el anti-copyright se llegó a institucionalizar con la licencia Creative Commons, ¿no? Que al principio era copyleft, ¿no? Y ahora mismo pues un discurso tan marciano que la gente me decía entonces, incluso desde ámbitos alternativos, que cómo íbamos a renunciar a nuestros derechos de autor, que quién nos iba a proteger. Digo, tú necesitas protección si tú vives en la calle. Tienes que ser tu propio policía, tío. Es decir, que todo eran ventajas. Tenías libre difusión, no tenías que digamos, ser explotado para poder entrar en ese circuito. Y, en fin, no sé. Claro. De pronto me pareció que era una buena manera de perturbar los modos de gestión del arte en ese momento, del arte y de la difusión de la cultura a todos los niveles. A mí el espacio público ahora mismo me remite a, pues directamente, bueno, ahora mismo, desde hace muchos años ya, al espectáculo, al modo de, no sé, es que este era el enemigo. Nosotros inmediatamente identificamos que el espectáculo era la hidra a vencer, ¿no? Y había que hacerlo pues adoptando modos de actuación a nivel micro, digamos, cuando el espectáculo funciona a nivel macro y unidireccional, ¿no? Entonces pues en fin, hay otro espacio público, que es el espacio de encuentro, que es el espacio de construcción de realidades colectivas que desde los años 90 se ha ido trasladando pues a iniciativas como los centros sociales, ¿no? Y pues eso es mucho más interesante porque incorpora el encuentro pero digamos que el espacio público ahora mismo está dominado por los medios de comunicación y se habla de lo que ellos dictan que hay que hablar. Éramos la columna madrileña de Luder Blissett, ¿no? En Barcelona estaba Merz, la factoría Merz. Desde el principio nosotros conectamos, esto ya era una práctica entre grupos post situ bastante normalizada, ¿no? De utilizar un nombre múltiple para que muchos artistas actuasen con ese nombre y con ello alcanzar, pues no sé, construir una red, una identidad también, una identidad que fuese no, digamos, ni subjetiva ni simplemente colectiva, sino individual, ¿no? Es decir, los italianos decían siempre que Luder Blissett somos todos, ¿no? Y a nosotros nos gustaba decir más Luder Blissett somos cada cual. Es decir, somos todos pero cada cual, no de manera individual. Y se pueden producir choques y enfrentamientos y encuentros dentro de... Pero en fin, es lo que estamos construyendo entre todos y lo hemos adoptado porque seguimos una determinada línea de trabajo, ¿no? El mismo año que surgió el proyecto Luder Blissett, nosotros nos incorporamos a él, hicimos la propuesta de la huelga de arte, aparecimos en sus publicaciones, en los cuadernos rojos de Quaderni Rossi, de Luder Blissett, que es generar una identidad colectiva que era Industria Mi Cuerpo, ¿no? Y que cualquiera podía utilizar e incluso se daba pie a que la gente publicase cosas con el nombre de Industria Mi Cuerpo, ¿no? De hecho, nuestro modo de distribución, cuando todo era a través de fanzines y de correo y tal, nuestro modo de difusión, pues empezó a ser la fotocopia y luego ya las redes que iban marcando un poco cuál era el contexto de trabajo, ¿no? La idea es crear una realidad cultural y que esa realidad se difundiese lo más posible, incluso que se te fuese de las manos. La huelga de arte era una idea que ya existía. Quisimos llevar
la cosa al plano de la síntesis y produjimos la huelga latinoamericana, ¿no? La síntesis en el sentido de que la huelga de Méjer era pues la afirmación de un colectivo y de un derecho, ¿no? La huelga de Stuart Hall, Karen Elliot, era como la negación de eso, la negación irónica, es como la demostración de que el artista nunca va a poder hacer una huelga, y nosotros pretendíamos reunir los dos momentos en un tipo de huelga que sirviese, no sé, como realmente un momento, aprovechando un momento como el cambio de milenio, que nos parecía como muy oportuno para producir. De todos modos, no existía una ambición de destruir el sistema artístico, sino que sabíamos muy bien que lo que se trataba era de crear una figura, un elemento nuevo, un meme, a fin de cuentas, y de ver cómo se difundía según los patrones que nosotros habíamos establecido, ¿no? Aquellos años, que fueron 5 años, se vivieron de una manera muy intensa, muy intensa, porque realmente pensabas que tenías en la mano un material, algo que podía hacer estallar las cosas, ¿no? O por lo menos la manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, a partir de que empezamos la huelga no sucedió nada, entramos en declive, digamos, desapareció el proyecto y entendí que no había merecido la pena, porque había arruinado mi carrera y a cambio no había obtenido ningún tipo de resultado, ni siquiera la huelga tenía un seguimiento significativo, había pues 6 u 8 colectivos que la habían seguido, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta de que esos contenidos, pues el anti-copyright, el modo de producción en red, la acción mínima, todo esto se iba incorporando, iba permeando la cultura. Entonces yo decía, pues bueno, aunque no haya un reconocimiento de que estas propuestas nacieron seminalmente ahí, pero por lo menos se está normalizando como ciertas cosas que decíamos que parecía que estaban fuera de contexto, ¿no? Y finalmente, pues, aunque sea un poco triunfalista decirlo, pero pienso que, por ejemplo, el 15M materializó nuestras propuestas y nuestros sueños y nuestra forma de entender cómo había que producir un movimiento social en esta época, ¿no? Pensé que había invertido demasiado esfuerzo en eso, había arruinado mi carrera, no sabía de qué manera podía afectar a mi hijo. Y me llegué a preocupar porque recibí amenazas, cuando lo de la huelga de arte, pues llegué a recibir amenazas así muy siniestras por esto que te llega por correo electrónico, ¿no? O cosa muy graciosa, de estudiantes que acababan la carrera de Bellas Artes y te escribían una carta y decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? Era todo como muy... Pero bueno, después de pensar que no mereció la pena, ahora pienso que mereció la pena y que incluso, bueno, que estuvimos haciendo nuestro papel en un momento de transformación y bueno, colaboramos en lo que pudimos. Ni nos sentimos protagonistas, ni nos sentimos, en fin, creo que tiene un peso todo lo que se hace queda hecho. Toda esa juventud que había estudiado, que había tenido acceso a la universidad, que tenía una procedencia humilde y que le había dado por estudiar Bellas Artes o le había dado por estudiar filosofía como a mí, y sabía que en el mercado laboral no iba a tener ninguna oportunidad. Entonces, tío, has estado 5 años estudiando, ¿para qué? Pues si tienes algo que decir, dilo aquí, ¿no? Porque no te van a dar otra vía, y especialmente si lo que quieres decir choca con la ideología, con los patrones culturales con los cuales vivimos, ¿no? Ha cambiado mi percepción con respecto a lo que estaba haciendo, que para entonces era una guerra abierta, y ahora pues para mí pues es un documento, y me parece importante que se documenten las luchas. Nosotros entendíamos nuestra actividad también como una actividad de ocupación del campo de la cultura que había estado reservado a las clases dominantes, ¿no? Y nosotros teníamos derecho a habitar también ese espacio, ¿no?